signos auxiliares constituyen un inventario abierto de los signos de carácter accesorio, que se utilizan en los textos con funciones muy diversas. Se consideran signos auxiliares aquellos signos que cumplen funciones distintas de las señaladas por los signos diacríticos o por los signos de puntuación. Entre estos tenemos los siguientes signos. Por un lado encontramos el guión, encontramos asimismo la diéresis o crema y finalmente el apóstrofo. Uso del guión. El guión básicamente se va a utilizar para separar una palabra al final del renglón en los manuscritos. Actualmente los programas de Microsoft Office, exactamente el Word, pueden realizar el corte de las palabras de forma automática. Asimismo, el guión también se emplea para separar los dos elementos que conforman una palabra compuesta. Ejemplos de uso del guión. Inciso A. Los tonocotés eran de hábitos pacíficos. Fueron sometidos por los conquistadores, quienes los repartieron en grupos de trabajo denominados encomiendas. El inciso B. El abuelo de Sofía es de origen anglo-francés y llegó a Buenos Aires entre 1950 y 51. El uso de la diéresis o crema básicamente se va a emplear en las sílabas g y y para indicar que la u se debe pronunciar. Básicamente es ese el objetivo del uso de la diéresis o crema. Por ejemplo, en las palabras vergüenza, pingüino, ungüento, arguir, agüero, piragüita, paragüero, yeguita, enagüita y güemes. Bien, vamos a pasar al uso del apóstrofo o media comilla. Es un signo que va a señalar la supresión de las letras, sobre todo en textos antiguos, para indicar la omisión de la vocal final de determinadas partículas cuando la palabra siguiente empieza por vocal. Por ejemplo, daquel va a ser por aquel. La aspereza se va a reemplazar por la aspereza. O que es se va a reemplazar por que es. Podemos observar el siguiente ejemplo, es un texto bastante antiguo de José Álvarez, el fray Mocho, que nos dice: yo no quiero que el muchacho aprenda pa curar ni pa doctor, sino pa trabajar con más alivio que su padre, y que sepa defenderse de los ladrones, ni aunque ignore cómo se nombra el gobierno. Asimismo, se lo considera media comilla y se utiliza como tal en un texto ya entrecomillado para evitar distintos tipos de confusiones. Por ejemplo, y los muchachos tienen preparadas flautas de caña con las cuales se toca el triste y la vidalita como se florea un gato, un escondido, una mariquita o un vals, de esos que se oyó una vez tocar por papel al clarinete del pueblo. Lo menciona Joaquín González. Bien, básicamente si observamos el ejemplo y decimos y recordamos también, el uso de las comillas se pone al principio y al final de un enunciado, de una oración que se quiere resaltar. También el uso de las comillas nos dice que se tiene que poner al principio y al final porque nos va a servir cuando alguien, ¿verdad?, una persona mencione una frase, o sea, de su autoría. O finalmente vamos a poner comillas a algo relevante o importante.
Pero en este caso, ¿qué función juega la media comilla en la oración? Primero, que nos va a evitar las confusiones. Lo segundo es que va a tener un uso de una relevancia menos importante, ¿verdad?, de una palabra. Bien, pasamos al uso del asterisco. Básicamente, el asterisco es un signo que se utiliza para ampliar la información sobre la palabra o expresión dentro de un texto. Bien, a continuación vamos a leer un ejemplo del uso del asterisco. Después de haber dado muchas razas y tomado muchos caminos para entrar a dar cuenta del origen y el principio de los incas, reyes naturales que fueron del Perú, me pareció que la mejor traza y el camino más fácil y llano era contar lo que en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos, y a otros mayores, acerca de este origen y principio. Es así que, residiendo mi madre en Cusco, su patria, venían a visitarla cada semana los pocos parientes y parientas que una de las crueldades y tiranías de Atahualpa, como en su vida contaremos, escaparon. De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos, enajenando su imperio y acabada su república. Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas. En sus visitas y con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llantos, diciendo: trocásenos el reinar en vasallaje, etc. Lo escribe el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Comentarios Reales. Bien, en el texto que acabamos de leer sobre el uso del asterisco, podemos determinar que se utilizan 3 asteriscos. Para la palabra trazas, que es el primer asterisco, el segundo para la palabra Atahualpa y el tercero para la palabra payas. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? El uso del asterisco nos sirve para ampliar la información. Entonces, en el siguiente momento vamos a ampliar la información sobre estas 3 palabras. Haber dado muchas trazas, básicamente nos quiere decir en el texto, con el sentido de orientaciones o maneras. El segundo asterisco, Atahualpa, hijo bastardo de Huayna Cápac, al morir este, inicia una guerra civil para apoderarse del trono, también disputado por Huáscar, hijo legítimo de aquel. Al entrar triunfante al Cuzco, realiza una terrible matanza de los descendientes de Huáscar. En 1533 fue ejecutado por Francisco Pizarro. Y finalmente los 3 asteriscos, payas, que son mujeres no legítimas de los reyes. La esposa legítima era llamada Coya. Bien, muchas gracias por su atención. Llegamos a la parte final.